y que esta sea la primera de teoría del conocimiento a la que se enfrenta, no va a notar ninguna carencia, no va a decir, ay, no sé, no vi la Edad Media, no voy a comprender a Husserl. Sí, perfectamente, sin problema. ¿Vale? Porque además lo que necesites de la Edad Media para comprender a Husserl te lo voy a decir yo. No hay problema. Entonces se puede estudiar desde cero, no es una continuación. Ahora bien, quien haya cursado teoría del conocimiento 1, pues ciertamente tendrá una base que le ayudará a mejor contextualizar y quizá comprender en más profundidad los autores que vamos a ver en este periodo. El año pasado, de recuerdo, no sé de mí. Sí, no, he puesto solo... No. He puesto 4 representativos, pero no son los únicos. Mira, aquí faltan Adorno y Horkheimer con la teoría crítica, falta Habermas con la siguiente generación de la Escuela de Frankfurt y falta al que le dedicamos las últimas tutorías, que es Nietzsche. Digo ya, y no es un spoiler, ni es como los malos presentadores de la tele que siempre dicen lo mejor después de la publicidad, que las mejores, esto lo tengo que decir hasta sin gafas, las mejores tutorías de este semestre son las 3 últimas sobre Nietzsche. Todo lo demás es importante, sí, lo van a preguntar en el examen, sí, lo vamos a hacer bien, vamos a intentar hacerlo al nivel que damos aquí la tutoría. Pero es que Nietzsche lo rompe todo. Tú estuviste el año pasado. Sí. Nietzsche rompe, Nietzsche es dinamita, como él mismo dice, ¿no? Y entonces eso se nota, además ya está el calorcito, es todo como muy dionisíaco. Sevilla en primavera es precioso, te entran ganas de ponerte la toga, el traje de Baco y salirte con el vino tinto ahí al jardín magnífico que quizá lo hagamos este año. Y está. Las últimas tutorías, vénganse a la UNED presencial, nos iremos al jardín que hay ahí, nos pondremos la toga griega, haremos una dionisíaca todo dentro de la legalidad, ¿vale? Veremos vino y leeré. O sea, es que a Nietzsche, yo entiendo que hay un acercamiento académico a Nietzsche, que hay manuales y que el que recomiendan aquí de los mejores que hay, y un acercamiento academicista a Nietzsche. Pero es que el verdadero acercamiento a Nietzsche, el que nosotros hacíamos en la Facultad de Filosofía, lo voy a contar aunque lo esté grabando porque esto lo voy a subir en oculto, que nosotros nos íbamos al césped, o sea, cuando estábamos en la facultad, si no nos íbamos al Parque de María Luisa, esto no lo hagan en casa, vale, esto es como para mayores de edad, y nos íbamos a beber y a leer fragmentos aleatorios del Zaratustra. Nosotros cogíamos el Zaratustra, ¿vale? Lo abríamos así y poníamos el dedo, ¿vale? Como esta lectura que hacía la gente, y a medida que ibas entonándote con el delicioso elixir de Baco, empezabas a leer aquello de, oh, estoy hastiado, como abeja que ha tomado demasiada miel y ahora rebozo, ¿no? Esa frase invocativa, imprecativa, que a la vez invoca e impreca con la que se inicia el Zaratustra, ¿no? De cuando Zaratustra sale de su cueva y dice, oh, al sol, ¿no? Oh, tu gran astro, ¿no? Si aquellos a los que iluminas no existieran, ¿qué sería de tu alegría, no? Eso en el Parque María Luisa, gritándoselo al sol, como si tú fueras Zaratustra, mientras la gente que pasa haciendo ejercicio da un rodeo porque no quiere acercarse, porque piensa que sois personas miembros de una peligrosa secta que viene... sería interesante, nunca estuvimos tan borrachos como para hacerlo, pero ahora sería interesante con el Zaratustra, vamos perdido y... Perdona, ¿tienes un momento para hablar de Nietzsche? Algo testigo de Jehová por el Parque de María Luisa. Oye, personas, ¿tiene un momento para hablar de Nietzsche? ¿Se ha planteado usted cambiar de vida? Bien, dicho esto, a él le vamos a dedicar las últimas tutorías. Son bonitas. Van a ser una tutoría de texto. Yo voy a traer aquí una batería de textos del más allá del bien y del mal, de la genealogía de la moral, del Zaratustra, para que veamos por qué este autor, que siempre pasa desapercibido, él lo dice, ¿no? Él dice en el Zaratustra, he encontrado el silencio, ¿no? He descubierto el silencio de los que hablan de mí pero sin pensar en mí. Hablan de mí pero nunca piensan en mí, ¿no? Ese Nietzsche del que todos hemos oído hablar, del que se hacen camisetas, del que pero que nadie ha parado a leer, a estudiar, son muy pocos, ¿no? Los verdaderos expertos en el pensamiento de este filósofo, que es fundamental, porque si habéis oído hablar de la posmodernidad, a él se le debe. A él se le debe. Él culmina la modernidad por superación. Él supera la modernidad llevándola a plenitud.
Nadie ha descrito mejor la modernidad como Nietzsche con aquella expresión de la voluntad de poder. Y veremos que es un pensador, lo vas a querer, lo vas a odiar, pero no va a ser un pensador que te diga, sí, 8 10, pero no sé, no hace nada. Nietzsche siempre dice algo, aunque eso lo único que te diga es, mátalo, pero siempre dice algo. Vale. Conocimientos previos, ya lo hemos dicho, ninguno. Obligatorio, ninguno. Pero aquellas personas que hayan cursado teoría del conocimiento 1 o aquellas que hayan cursado asignaturas de la rama de humanidades, historia de la filosofía, historia del pensamiento científico, esas personas van a tener una base que les va a ayudar a abordar esta asignatura, que si no se tiene, tampoco es fundamental ni dice nada. Competencia, esto está cogido de la guía docente, lo tienen aquí. Aquí tienen al equipo docente de la asignatura, con quienes ustedes pueden ponerse en contacto a través de esos correos electrónicos y también a través de los foros generales. Estas son las personas que diseñan la asignatura y se encargan de su gestión buena marcha, ponen el examen y lo corrigen. Los tutores, como saben, prestamos un apoyo local y nuestra función principalmente es ayudaros a vosotros a ir en el día a día de la asignatura, a ir afrontando el estudio y haciendo actividades, preparando el examen, viendo el contenido, etcétera, etcétera. Y este es el temario. Bonito, ¿eh? Empezamos con la fenomenología de Husserl. Empezamos así porque las investigaciones lógicas aparecen en el 1900. El tema 2, conocimiento, lógica y lenguaje. Nuestro querido Wittgenstein. La nueva filosofía de la ciencia, la problemática del conocimiento histórico, estudiaremos a Schleiermacher y a Dilthey. Conocimiento, comprensión e interpretación, sobre todo Heidegger y Gadamer. Teoría tradicional y teoría crítica. Adorno y Horkheimer con la dialéctica de la ilustración. Intereses del conocimiento y acción comunicativa, sobre todo Appel y Habermas. Y Nietzsche y la teoría del conocimiento. Y ahí estudiaremos a Nietzsche a tope. Teoría del conocimiento, tal como está planteada en la UNED, es como comer de tapa. Vosotros sabéis que cuando tú vas a un bar, se puede comer de menú o comer de tapa. Comer de menú implica comer más, pero con menos variedad, y comer de tapa implica comer menos de cada cosa, pero con más variedad. Estas son las maneras en las que se pueden afrontar asignaturas como metafísica, ética, teoría del conocimiento. Tú puedes comer de menú y decir, voy a explicar 2 grandes teorías del conocimiento, a lo mejor solo fenomenología y hermenéutica, pero muy bien, muy pormenorizadamente, entrando en los textos, autor por autor, que esto sería comer de menú, te va a hinchar pasta y ensalada, pero te va a hinchar. O comer de tapa, ¿qué es esto? Es decir, vamos a ver un poco de cada cosa. De tal modo que tú vas a ver toda la carta, el menú de degustación, vas a comer todo lo que hay en la carta, pero no te vas a hartar de nada. Van a venir croquetas, todas las del menú, pero solo 2. Eso significa que cuando tú termines esta asignatura no vas a ser experto en fenomenología, ni experta en hermenéutica, ni en filosofía de la ciencia. Pero al menos vas a saber que esas cosas existen. Y tú, en estos años que todavía tienes por delante de carrera, o en tus ratos libres, podrás especializarte en aquella corriente que más te guste. A mí esto me parece más honrado intelectualmente. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, no estudié con este sistema. Yo estudié una teoría del conocimiento de corte aristotélico-tomista por el centro en el que estaba ese año estudiando. Entonces, yo conozco muy, muy, muy bien la teoría del conocimiento aristotélico-tomista. Pero claro, sudé la gota gorda para empollarme acá. O la hermenéutica. Yo creo que es más honrado para el estudiantado decirle, mire, esto es todo lo que hay. Y ahora usted elija sus preferencias. ¿A ti te ha gustado Wittgenstein? Pues sabes que existe. Puede que, Gaby, tú lo conocieras, pero a lo mejor hay gente que no sabía que existía un Wittgenstein. Pues a lo mejor lee el capítulo y dice, pues me encanta esta persona, ya leo el tratado, ya me meto más en su vida, me compro una biografía y ya me gusta más.
o Popper, o a Horkheimer y me compro Dialéctica de la Ilustración. Eso me parece más honrado y a partir de ahí cada persona puede ir con sus preferencias buscando qué es lo que más se ajusta a lo que busca, que decirles, no, mire, aquí quien manda es Habermas y ahora es así, a Habermas vamos a salir de aquí, que tú a Habermas cuando salgas de aquí lo puedes tutear, porque tú sabes de su teoría lo mismo que él. Eso me parece menos... Los dos sistemas tienen sus virtudes y sus defectos. A mí este me parece muy bueno. Y ojalá, yo cuando llegué aquí a la UNED y vi cómo estaba planteada, pensé, ojalá me lo hubieran explicado a mí así. Que por otro lado es una dinámica muy habitual. Que por ejemplo, mi ética fue así. Mi asignatura de ética fue desde los griegos hasta Habermas. Era un anual. Y metafísica igual, ¿no? De hecho, yo, como fenomenología y hermenéutica me las explicaron en metafísica, yo siempre las hilé como teorías de la realidad, no teorías del conocimiento. Para que veáis que el cómo se plantean las asignaturas tampoco es neutro. Entonces, bien, a mí me parece adecuada. Aquí tenéis el equipo docente, no, vamos para atrás. ¿Vale? El tipo de examen. Pues aquí lo tenéis. Es un examen de desarrollo, 8 preguntas, 120 minutos, no está permitido ningún material. Tenéis que responder a las preguntas, siempre siguiendo el libro que vamos a recomendar aquí como bibliografía básica. Fuera de ese libro no hay salvación. Entonces, si aquí recomendamos la iniciación a la teoría del conocimiento y el itinerario intelectual de Nietzsche, háganse con esos dos libros y estudien esos dos libros, porque lo que vamos a hacer aquí dice relación directa con los libros. Lo que vamos a explicar aquí está cogido de los libros, los PowerPoint que vamos a dejar en el foro como material complementario son resúmenes y esquemas del libro, pero en ningún caso ni las tutorías ni los PowerPoint sustituyen al libro. El libro siempre tendrá más conocimiento. Y esto es de cajón, ¿vale? Ninguna explicación, ningún vídeo de YouTube, ninguna podcast sustituye a un libro. Por eso en la era del podcast y en la era de YouTube y en la era de Netflix se siguen comprando libros. ¿Por qué? Porque el libro está muy pensado por la persona que lo ha escrito. Ha pensado la palabra, corrige una galerada, le ha dado una vuelta a la idea, lo ha intentado plasmar bien. En un vídeo, en una clase, tú muchas veces das ejemplos pedestres, que luego yo, por ejemplo, aquí doy algunos ejemplos, digo algunas cosas que cuando voy en el coche de vuelta pienso, este ejemplo en realidad no es fino, no es pule. Entonces quizás este otro hubiera estado mejor. En el libro tú ya has tenido tiempo de pensarlo y has cambiado el ejemplo. Entonces yo sí que recomiendo que todos los recursos complementarios al estudio se utilicen, porque para eso está, pero que no se tomen como recursos alternativos al libro. Ya lo he dicho. Prueba de evaluación continua, será un comentario de texto. Esta asignatura es muy dura. Yo recomiendo que si tú tienes que elegir entre el estudio y la PEC, siempre vayas al estudio. Porque la PEC aquí no aporta mucho. Y da a estudiar. Ya buen entendedor, pocas palabras, basta. Eso significa, Valentín, estoy leyendo de Nietzsche y he hecho un comentario de texto, un particular mío, ¿te lo puedo pasar? Sí. Valentín, mira, estoy leyendo de Nietzsche y veo un montón de lagunas. ¿Te puedo escribir un correo con dudas? Sí. ¿Cuántos correos te puedo escribir, Valentín? Los que tú quieras. 15, 15, 25, 25. No siempre tendré respuesta para todo. Hay veces que se comparten reflexiones y tal, para las que yo tengo una respuesta salvo que interesante, porque a veces que son dudas y relacionadas con el temario y veces que son dudas relacionadas de que si yo cada vez voy leyendo más, cada vez voy... Esto sí que os va a pasar, ¿eh? La clave de que uno o una está estudiando bien filosofía es que cada vez tiene claras menos cosas. O sea, en el momento en el que cuando alguien te dice, tengo las ideas claras, malo, porque eso es que tiene pocas. Cuando uno ha entendido bien a Aristóteles, es que no lo ha estudiado suficiente. A medida que tú te vas pringando en el estudio de Aristóteles, te das cuenta, primero, que los manuales dan por cerrado temas que no son nada claros. Que el propio Aristóteles no tiene claro. A veces sangran los ojos cuando tú te encuentras en los manuales. No, para Aristóteles sustancia es esto y esencia esto. Tú en la metafísica esa división no está tan clara. Valentín, es que a mí me da la sensación de que no llega a conclusiones ninguna, pero es que
intenta actualizar un pensamiento que no te corresponde a ti actualizarlo. O sea, si tú estás interpretando una lectura, yo estoy interpretando una lectura de Aristóteles, por ejemplo. Claro, yo estoy interpretando desde mi manera de pensar de ahora. Y eso me parece, aparte de ilegítimo, me provoca más. Pues ya veremos cuando lleguemos a la hermenéutica que no solo es ilegítimo, sino que es la única manera de hacerlo. Si la hermenéutica propondrá que todas las reactualizaciones del autor o de la obra de arte o de lo que es, o del texto se hagan al margen de la época y de la voluntad del autor del texto. Si la única reactualización correcta es la que se hace con plena libertad, que es separar al texto del autor. Otras personas mantienen lo contrario, otras personas mantienen que la única, y de hecho la erudición que hay en el mundo de la historia del derecho es descubrir la recta voluntad de Aristóteles. Claro, la cuestión es, sí, por eso Nietzsche, no hay hechos, son interpretaciones. Sí, ¿hay una interpretación correcta de Aristóteles? Yo creo que sí. Claro, porque tú partes del hecho, mira, en la hermenéutica metodológica, en Schleiermacher y sobre todo, el objetivo de todo esto era descubrir la intentio autoris, es decir, la intención del autor. No me interesa qué entiende Tomás, qué entiende el otro, sino qué entendió, qué quiso decir aquí Aristóteles. Y entonces yo intento actualizar no el texto, sino el acto productivo del texto. Es decir, en qué contexto histórico vivió, en qué contexto sociológico, que tengo que ir al manuscrito, tengo que aprender griego, tengo que ir al manuscrito más antiguo que haya de esa obra para ver las palabras correctas que utilizó. Y entonces intento dilucidar qué era lo que y Aristóteles no dijo, sino quiso decir, porque lo que dijo está en el texto. Vale, esta es una idea. Y ahora hay otra idea que es, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿Lo que quiso decir Aristóteles? Lo que Aristóteles dice, porque a veces lo que quiso decir y lo que dice son dos cosas distintas, esto se me corrige en exámenes todos los días. Cuando tú le dices al alumno, es que esto no es así, no, es que lo que yo quería decir, ya, pero yo tengo que valorar lo que está dicho. Porque si me voy a la intención del alumno que hace el examen, estos tienen matrícula. ¿Vale? Yo tengo que valorar lo que está dicho. Tengo que buscar lo que está dicho, lo que quería decir, o lo que dice ahora en este momento. Porque si tú te fijas, los grandes discípulos de los autores no buscaron la intención del autor. A Tomás de Aquino se la picaba lo que decía Aristóteles. Una reactualización medieval de Aristóteles. Desde la posición de Tomás de Aquino, desde el mundo de Tomás de Aquino y desde los postulados ideológicos de Tomás de Aquino. Y entonces tenemos a Tomás de Aquino. Claro, pero Tomás de Aquino comentando a Aristóteles. Sí, pero crea un sistema propio. Crea un sistema. El problema es que no que interpreta. Pero claro, ¿cuándo es más fecunda? Pero claro, la pregunta de la hermenéutica, ahora vamos a Agustín, es ¿cuándo es más fecunda la actitud filosófica? ¿Cuando caigo en la erudición de la coma del texto o cuando reactualizo y creo un sistema nuevo a partir de ahí? ¿Quién es más fecundo? ¿Los que en la época de Tomás de Aquino buscaban el manuscrito hasta el último o Tomás de Aquino? Digo Tomás de Aquino porque no porque esto sea una apología de Tomás de Aquino de la filosofía medieval, sino porque se ve muy claro ahí la influencia de un autor sobre otro y ese otro le da es una indirecta. Claro, entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de Aristóteles? No se vende como lo que digo, o por lo menos no se debería vender como lo que digo, sino es tanto Tomás de Aquino influenciado por Aristóteles y crea un propio sistema. Que la cosa me la cosa. Ahora, lo que yo veo es cuando yo, por ejemplo, yo hablo de mi persona, cuando intento, porque es que yo tengo muchísimas dudas de todo. Señas de que estás haciendo bien la carrera, Gaby. Muchísimas dudas. Pero eso cada vez me genera más inquietud, porque no sé sobre qué base estoy construyendo lo que yo intento saber. No hay base. No te preocupes, no hay base. No, es que es verdad. Si yo te traicionaría si te dijera, esto es como la matemática. O sea, aquí en la filosofía, la base, si tú quieres buscar alguna base, nos lo da lo que se llaman las disciplinas anexas. Por ejemplo, si tú estudias
a Aristóteles hay una parte que es base, que es la parte histórico-antropológica. Eso es base. La Atenas de Atenas era la Atenas. El contexto político era el contexto político. Y el contexto biográfico era el contexto biográfico. Si fue a Calcis, si estuvo con Alejandro Magno, esa es la base. Ahora, en el texto, la base es mínima, porque la única base del texto es la filológica. Todo lo demás, claro, pero que todo lo demás es una interpretación desde lo filológico, pero es una interpretación en la que tú nunca estás seguro. O sea, si hasta los eruditos, yo el erudito no lo estoy utilizando aquí de una manera despectiva, al revés. Lo digo porque yo, por ejemplo, soy más erudito que original. Yo soy mejor recopilador que creador, o mejor investigador de la coma. Y además me agrada. A mí tocar un texto me gusta mucho, ¿no? Más que pensar. Entonces, no lo digo en sentido despectivo, pero hasta el erudito, entendiendo por Tales, el que va al legajo, hasta ese proyecta. Hasta ese proyecto. Tú coges el texto más erudito sobre los estoicos que se ha escrito, que es el de Max Polen, y Max Polen está ahí con una calidad filológica histórica brutal, pero está reconstruyendo la estoa. Entonces tú dices, ¿Max Polen no se ha inventado nada? Define inventar. ¿Quién es más creativo? ¿O Tomás de Aquino con Aristóteles o Polen con la estoa? Porque además ellos en su autoconciencia, Tomás de Aquino en su autoconciencia no estaba siendo creativo, ¿eh? Tomás de Aquino se defiende de la filosofía islámica diciendo que él tiene la recta interpretación de Aristóteles. Claro, lo que les facilita quería decir, pero es mentira. Mentira porque, como dice Nietzsche, no hay un criterio de validación de las interpretaciones. Ricoeur lo busca. Ricoeur tiene un texto muy bonito, Paul Ricoeur, que se llama... no es que es un texto, es el otro. El paradigma del texto. En el paradigma del texto, que está del texto, en una recopilación de escrito que se tradujo al castellano como del texto a la acción, Paul Ricoeur dice que la única manera de salir del círculo vicioso de las interpretaciones, que se basan en la intuición, que es una manera fina de decir, me lo estoy inventando, es la validación por el criterio de por la lógica de la probabilidad. Esta interpretación es más probable que otras interpretaciones, pero claro, eso no se sostiene porque lo que hace Ricoeur, con todo mi respeto, es aplicar a la lógica de las interpretaciones la lógica de los tribunales, que si es la lógica de la probabilidad. Si hay un indicio de que tuviste allí a la hora del crimen, el cuchillo tiene tus huellas, tenías una controversia con la víctima y tal, aunque no hay una grabación tuya ni nadie te haya visto apuñalándole diciendo muere, muere, los indicios hacen pensar que fuiste tú. Entonces hay una lógica de la probabilidad. Es más probable que fueras tú, que tenías un pleito con la víctima, que la odiaba, que estabas allí a la hora del crimen y que tus huellas están en el arma, a que lo sea yo, que no conozco a la víctima de nada. ¿Vale? Entonces es más probable que lo fueras tú. Y en base a esa lógica de la probabilidad te condenamos a 15 años de prisión. Pero esa lógica no se puede aplicar a las interpretaciones, creo yo. Pero la hermenéutica también intenta salir porque ve ese problema que ves tú, pero en el fondo es que no hay base. No hay base fuera de la filología. Todas. Ya vamos a ver que estas metodologías precisamente lo que hacen de algún modo es intentar fingir que no hay pies de barro. Dime, Agustín, tú tenías la mano levantada, ¿verdad? Perdona. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no, es que me parecía interesante, ¿no? Pero claro, es que la asignatura o en esta parte, ¿no? Empieza con lo que está diciendo ahí, ¿no? Es decir, empieza con la fenomenología, el cómo se nos presentan, ¿no? Las cosas a nosotros, ¿no? Entonces es bastante interesante que cada uno hace su interpretación porque es como se le presenta la cosa, está claro, ¿no? Claro. Y Ya. yo pondría el término de Derrida, ¿no? Es decir, de la egodicea, ¿no? Es decir, cada vez que hablamos nosotros estamos justificándonos a nosotros mismos y cómo pensamos nosotros mismos. Es decir, no hay poco más que decir, ¿no? Es decir, la interpretación que haga cualquiera o lo que decía Nietzsche de que todos son, ¿no?
lo mismo de al final interpretaciones, es porque simplemente la vemos desde nuestro ego, ¿no? Es decir, desde nuestra mirada, o de cómo se nos presenta, o como quiera uno decirlo de tantas formas, ¿no? Como se puedan decir. Pero al final Claro, es una interpretación personal y diría que todo es texto, como diría también Derrida, ¿no? todo es texto. Al final tendremos que hacer todos un esfuerzo porque esta teoría del conocimiento, de algún modo, muchas gracias Agustín por tu intervención, que viene tanto a colación y que yo la voy a continuar un poco, tenemos que hacer un esfuerzo en esta teoría del conocimiento por tener presente que las teorías que vamos a ver en esta segunda asignatura impugnan la teoría kantiana, aunque beben mucho de ella, en parte impugnan la teoría kantiana de que hay una razón absoluta que objetiviza el mundo en el sentido no de que haya un objeto, sino de que es posible una verdad absoluta que todos compartamos, que es universal, accesible. El sueño ilustrado de una razón que puede dominar el mundo y que puede conocerlo tal cual es, ese sueño salta en pedazos a principios del siglo XX, ¿vale? Porque en realidad del tema 1 al 7, cronológicamente se puede decir más o menos que cada autor sigue al anterior, no siempre, ¿vale? Porque el Leyermacher es más antiguo que Dilthey, que Wittgenstein, pero más o menos, ¿vale? Pero Nietzsche, por ejemplo, es anterior a Husserl. Nietzsche muere el año que se publica las investigaciones lógicas, en 1900. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX la razón ilustrada hace quiebra. Y entonces esta idea de que es posible una base, de que hay criterios de validación, esto muere. Muere en la filosofía, muere en la teoría del conocimiento y lo que le da esto empieza a morir hasta los años 30 y muere definitivamente en los 40 porque, sobre todo desde el punto de vista de la filosofía y de la antropología, se hace un análisis de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que ha sido posible por los relatos fuertes. Entonces hay que deconstruir todos los relatos. No cabe el relato fuerte, porque el relato fuerte que te lleva a morir por el relato es un mal relato. No deben existir relatos por los que morir y matar. Entonces, aparece toda esta idea de la deconstrucción de Derrida, del pensiero de Bolet de Bátimo, la idea de que ¿no? Bátimo tiene un concepto precioso, no lo vamos a ver, no forma parte del temario, pero quizá lo veamos de refilón en la hermenéutica, porque Bátimo pertenece a esa corriente de hermenéutica crítica. Gianni Bátimo suena, Gianni Bátimo ha sido el filósofo italiano por antonomasia del siglo XX, ha llegado casi al XXI, tipo fascinante donde los haya. Yo tengo que reconocer que aunque luego no tanto, cuando yo leí el primer texto de Bátimo, fue mi crush durante años. Yo leía de él, veía conferencias suyas. Este tiene una expresión preciosa que tiene que ver con esto, que es la violencia metafísica, que es como el decir que algo es así, que es objetivo, validable, comprobable. En el fondo lo que hace es imponer un totalitarismo epistemológico de lo que se salga de ahí. No entra dentro de, ¿no? El decir que algo es correcto es imponer una... Luego veremos si estamos de acuerdo o no. Yo lo presento así, como si, que parece que yo tomo café con Bátimo. Ojalá hubiera tomado yo café con Bátimo todos los días. Pero son textos bonitos a los que acercarnos porque lo que hace muy bien Bátimo es testar la posmodernidad. Y la testa muy bien. Por eso es tan conocido tanto dentro como fuera de Italia. La palpa muy bien, la posmodernidad y lo que es esta idea, ¿no? De la hermenéutica francesa. Los italianos son muy originales para todo. Cuando recepcionan algo, nunca lo recepcionan de manera pasiva. En eso se parece mucho a la filosofía latinoamericana, que cuando recepcionan una corriente de otro país o de otro continente, nunca lo hacen pasivamente, siempre le dan un giro particular suyo, ¿no? El realismo especulativo era realismo especulativo hasta que llega Ferrari y lo cambia y le da una vuelta y ya no es el realismo lógico de los anglosajones, ya se vuelve otro rollo. Y así sucesivamente. Pero ya veremos que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer es abandonar esa idea
con la que todavía estamos cómodos, que es de Descartes, de Kant, la idea de que hay un método que da un conocimiento verdadero y auténtico, comprobable y que es mejor que otros conocimientos que son falsos o mentiras. De que hay en lenguaje hermenéutico quizás si quiere, porque es el que hemos estado utilizando de ejemplo, que hay una interpretación correcta, más allá de la cual todas las demás en algo o en todo están equivocadas. Esto es lo que estas corrientes de pensamiento no van a admitir, en mayor o en menor grado. No, todo es teoría del conocimiento, lo que hacen es matar a la metafísica. ¿Vale? Porque si no acaba un discurso correcto, si no acaba un discurso fuerte sobre la realidad, lo que he matado es la metafísica. Si no cabe, no si no lo da, si no cabe, no acaba un relato sobre la realidad, lo que he matado es el relato sobre la realidad. He matado a un relato de una realidad que supera la realidad, ¿no? Sí, entonces entramos en el metarrelato. Pero ya llegaremos a todo eso, ¿no? Es una pena, por ejemplo, que no esté el estructuralismo. Que no esté la escuela estructuralista francesa, con Lévi-Strauss, Paul Ricoeur, el Barthes, en fin, ahí. Pero bueno, tampoco se puede ver todo. Entonces no termina. La asignatura llegaría hasta cuarto. Estos son los dos manuales. ¿Qué? No, que eso todavía creo que complica más el asunto. Sí, sí, no. Porque ellos partían ya de la gramática de identidad que le da, del discurso binario, a que todo era de... Todo, esto solo se lía. Aquí no hay nada que simplifique. Aquí todo se lía continuamente, además. De hecho, pensad que lo que vemos aquí como un tema son filosofías monográficas. Estudiar hermenéutica es una tarea de una vida. Hacer fenomenología es tarea de una vida. Es que no es... ya sé, cuando murió Husserl ya hace fenomenología. Personalmente no sería más interesante que nos sentáramos, yo por ejemplo, que era una corriente y sobre esa la indagar, teniendo una base. Es una opción que te permite el temario y yo creo que es la más recomendable. Es decir, nadie espera que a medida que tú avanzas en tu vida de filósofo, tú que sigas manteniendo estas posiciones eclécticas de intentar acumularlo todo de todo. Al final, los intereses personales, la propia configuración, las propias lecturas, te decantan hacia un sitio, no porque tú solo leas de eso, que eso es lo peor, ¿no? Wittgenstein dice que hay que evitar las dietas de una sola cosa, de un solo tipo de lectura o de un solo autor. Él lo dice de una manera más graciosa. Hay que evitar las dietas mono algo, ¿no? Y hay que ser más omnívoro, ¿no? También en la literatura. Sino porque tú al final, y a veces casi inconscientemente, acabas enjuiciando a los que no son de los tuyos por lo tuyo. Es decir, imagínate, por ejemplo, que tú dices, y yo en realidad con lo que más me he identificado me siento y donde creo que hay verdad es en la filosofía del lenguaje. Yo creo de verdad que es que estos del Círculo de Viena permiten un diálogo constructivo con la ciencia, dan una cierta seguridad a la hora de conocer, me permiten hacer un diálogo con la ética, con la metafísica, me mola. Entonces tú lees más, no es que te llegue un libro sobre Husserl y tú digas, no, tú lees un libro sobre Husserl, pero a medida que lo vas leyendo bien consciente, bien inconscientemente vas diciendo, esto me chirría. Aquí creo que Husserl se pasó de frenada. Uy, mira, esto es interesante, esto podría ser. Porque lo vas encajando desde tu cosmovisión, que te decía Agustín no, la egodicea, desde mi cosmovisión del mundo, que yo me he formado a base de lectura, a base de experiencia, voy encajando. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que sería lo correcto. Agustín, dime. Sí. No, mira, es para culparte de algo, ¿no? Porque comentaste en el cuatrimestre anterior, ¿no? Y nunca había leído y me parece interesantísimo, o por lo menos a mí me ha cambiado bastantes cosas, ¿no? Que Spinoza, ¿no? La ética de Spinoza, ¿no? Es decir, y hablando de Nietzsche, ¿no? Es decir, porque al decir Nietzsche él dijo de que con Spinoza supo de que no estaba solo, simplemente cuando leyó a Spinoza, ¿no? Entonces, tan fuerte esa frase, ¿no?
Y me he dedicado en estos días también a leer por encima, ¿no? Por encima simplemente, pero es de una tremendez absoluta Spinoza, ¿me explico? Es decir, es para dedicarle un cuatrimestre, ¿no? Es para dedicar un año, ¿no? Sí, es Simplemente a que, estudiarlo, claro. claro, es que son personas, autores, corrientes, que es una vida, implica una vida. Porque además, Spinoza es un ejemplo, Spinoza, por ejemplo, es un autor muy refluyente, en el sentido de que cada vez que vuelvas a él te va a decir una cosa distinta. Y es de esos autores, cierto, alguna vez hemos dicho aquí, que no te deja indiferente. Hay gente que tú puedes leer y tal, y tú dices, se me ha hecho más pesado, menos pesado, y a lo mejor no lo vuelves a tocar. No va a pasar con Spinoza. Es un autor duro, ¿vale? No queremos a nadie tampoco de creer que vaya a leer Spinoza como se lee una novela en el tren. Yo nunca lo he recomendado aquí así como un libro de decir, leer tratado teológico-político, ¿no? O la ética more geométrica demonstrata. No, yo nunca lo he dicho así porque es un autor, digamos que la filosofía es como el vino. Hay vino que es para todos los paladares y que cualquiera puede beberlo, y hay otros vinos que requieren un paladar experto no para tomarlo. Cualquiera puede beber, o sea, cualquier persona, hasta yo, que soy un catete integral, me puedo beber un vino de 17.000 euros la botella, pero no lo voy a entender a todos los niveles que ese vino permite ser entendido. Pues hay autores y autoras con las que pasa eso. Spinoza es un autor que es un autor de meditación, no solo de lectura. Hay filósofos y filósofas que son de lectura. No voy a decir a nadie porque parece que es peyorativo, ¿vale? Pero que tú los lees y ya está todo dicho. O sea, bien, es interesante. No es que no pueda por ver o que no, pero hay otros autores que son más de meditación. De que a veces con leerte un par de párrafos ya tienes la tarde hecha. Spinoza es de eso, porque condensa mucho en muy poco espacio. Y entonces requiere que sus tonalidades son como las tonalidades del vino, esto que te dices, grosella, almendra, y un fondo tal, ¿no? Que ¿dónde coño tienes toda la almendra, no? Pues Spinoza es así, ¿no? Hay regustos platónicos, neoplatónicos, alejandrinos, y tú lo vas viendo a todos esos niveles cartesianos, y claro, tienen muchos niveles de lectura. Por cierto, por supuesto, un autor fascinante, quien quiera adentrarse en ese agua, que lo haga porque no va a salir defraudado, pero que sepa que es un mar en el que es difícil navegar y que en ocasiones te van a entrar ganas de parar el barco y decir, yo me bajo aquí y que te den espina. A mí es un autor que siempre me ha gustado, aunque mis inicios con él fueron muy duros, porque lo odiaba. Nunca para mí fue fácil, ni lo es a día de hoy, leer a Spinoza. Pero es un autor quizá más de madurez, ¿vale? Cuando ya uno vaya teniendo tal. Y por supuesto no es para que uno se haga spinoziano y diga yo ya todos los modos de ser, ¿no? Sino simplemente para que, si uno conoce a Nietzsche, conoce a Spinoza, sabe por qué se tenían tanto cariño. Porque uno le tenía tanto cariño al otro. En fin, esta información está en el portal de la UNED, ya estamos terminando. La metodología de las tutorías ya la conocéis de otros años, va a ser básicamente la que venimos diciendo. Habrá un PowerPoint, se presentarán las ideas principales, se intentarán explicar aquellas con las que el estudiantado pueda tener mayor dificultad en el estudio autónomo, y abriremos, como hoy, debates, cuestiones, comentarios, en los que tenemos que saber, sin que esto signifique una adhesión a la hermenéutica o a la posmodernidad, que aquí no hay ideas correctas o incorrectas, ni preguntas buenas ni malas, porque estamos aprendiendo, y aunque aquí sí que hay una interpretación que está por encima de todas las demás a nivel académico, que es la del manual. ¿Vale? En la duda, lo que diga Sánchez Meca, por lo menos a nivel de asignatura, y sin perjuicio de los debates o comentarios que se puedan generar entre nosotros, que son siempre bienvenidos, y el hecho de que estemos grabando no debe suponer un obstáculo para que nos expongamos con libertad.
Y dicho esto, para favorecer la libertad, voy a cortar la grabación para las dudas y cuestiones.